Las películas basadas en videojuegos tienen una maldición en el que todas o casi todas acaban decepcionando a sus fanáticos. Te estamos viendo Assassin's Creed, Street Fighter, House of the Dead, Mario Bros. Y un larguísimo etcétera. Pero esta maldición al parecer no aplica para las películas que salen de novelas gráficas basadas en videojuegos, ni en videojuegos que se basan en películas que salen de novelas gráficas basadas en videojuegos. Y este es el caso de Scott Pilgrim vs. The World The Game, un videojuego que emula el estilo retro de las arcades y que recientemente volvió de su tumba. Hola, yo soy Oscar de Atomic.io y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Por cierto, vamos a hablar de muchos easter eggs esparcidos por todo el juego, así que si no lo has terminado, aquí va una alerta de spoiler. Estos son los 107 datos que quizá no sabías de Scott Pilgrim vs. The World The Game. Scott Pilgrim vs. The World The Game es un beat'em up side-scroller que te recordará a tus mejores tiempos en los 90, cuando te robabas el cambio de las tortillas para irte a las maquinitas de tu farmacia o papelería más cercana. También teníamos menos canas, menos arrugas y definitivamente más pelo. No me refiero ahí. Ahí aún no tenías. Originalmente, Telltale Games, desarrolladores de los juegos de aventura de The Walking Dead, le propusieron a O'Malley hacer un juego de Scott Pilgrim, pero al creador no le pareció tan atractivo hacer un juego de aventura. Finalmente, fue desarrollado por Ubisoft Montreal y Ubisoft Chengdu. Este último es el segundo estudio de Ubisoft en China, el cual nos ha traído juegos como Might and Magic y títulos más casuales como Scrabble, Uno y Wheel of Fortune. Como el nombre bien lo indica, este juego está basado en la serie de Scott Pilgrim, las famosas novelas gráficas de Brian Lee O'Malley. Brian es un gran fanático de los videojuegos, por si no fuera ya bastante obvio. Estas novelas gráficas nos cuentan de Scott Pilgrim, un chico que se enamora de Ramona Flowers, pero para poder estar con ella antes debe derrotar a sus 7 exes malévolos. El juego se lanzó originalmente en agosto de 2010 para PlayStation 3, aprovechando el lanzamiento de la película dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans y Anna Kendrick. Meses más tarde, el juego llegó también a Xbox 360. El lanzamiento de Scott Pilgrim vs. The World The Game 2010 tuvo la enorme desventaja de que fue solo digital. Y decimos enorme desventaja por lo efímero que puede volverse este formato. Scott Pilgrim fue testigo de esto. En diciembre de 2014, el juego y sus expansiones desaparecieron de Xbox Live Arcade y la PlayStation Network. Las licencias expiraron y Ubisoft perdió así el derecho de vender este producto. Esto quiere decir que adiós a tus partidas y a todo lo que conseguiste. Si no tenías el juego o sus expansiones en tu disco duro, no lo podías volver a descargar ni jugar. Nunca más. Chaito. Afortunadamente, solo estuvimos un poco más de 6 años sin este título, pues en mayo de 2020, por el aniversario número 10 del juego, O'Malley y Wright le pidieron a Ubisoft por medio de un tweet que volviera a Scott Pilgrim vs. The World The Game al lado del relanzamiento de la película. Al parecer, Ubisoft quería lo mismo, pues contactó rápidamente a O'Malley y en septiembre de 2020 anunciaron que vendría Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition, un remaster del juego original. Este remaster, además de mejorar la resolución de los visuales, contiene ambas expansiones del juego. La primera expansión se lanzó por primera vez en noviembre de 2010 y estuvo a la par con el lanzamiento en Blu-ray y DVD de la película. Este contenido incluía a Knives Chow como personaje jugable y adicionó 2 modos, Battle Royale y Dodge Ball. La segunda expansión agregó a Wallace Wells como personaje jugable al lado de multijugador en línea. Se lanzó por primera vez en marzo de 2013. Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition se lanzó el 14 de enero de 2021, o sea, apenas hace unas cuantas semanas. En PC, Switch, PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna y Stadia. Sí, solo faltó Alexa y en tu refrigerador. Lo mejor es que Scott regresó para quedarse, pues Limited Run Games se encargó de crear versiones físicas del juego, así que aunque esto de los derechos vuelva a pasar, hay forma de siempre tener una copia a la mano. Hay 3 versiones físicas. La primera
primera es la normal y cuesta $35. Cuenta con portada reversible. La segunda se llama Classic Edition. Por $55 se incluye el juego con booklet a color, funda deluxe, stickers, soundtrack físico, un ticket conmemorativo del concierto de The Clash en Demon Head y un mapa del mundo. Finalmente, la KO Edition, y no es por Atomic KO, ¿o sí? Es la más completa y la más cara. Por $140, los fans más acérrimos adquieren lo mismo de la Classic Edition, más una caja premium de música con luces y sonido real, una guía del juego de pasta dura, un CD y un cassette con el soundtrack, baquetas y plumillas con el arte del juego, un pin, tarjetas y más. Como dato curioso, la versión física tiene una portada doble, si la volteas. En el arte alterno podemos ver que Scott Pilgrim posa como en el juego Sonic Adventure de Dreamcast. Limited Run Games es una pequeña distribuidora que lleva más de 6 años rehusándose a que desaparezca el formato físico, a pesar de que han tenido grandes éxitos en ventas gracias a los coleccionistas y a los fans más puristas. Hasta la fecha, Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition ha sido su mayor éxito en ventas. En tan solo 3 horas se vendieron 25,000 copias físicas. ¡Wow! Las versiones físicas son malas noticias para los fans de Xbox y PC, y Stadia, y Luna. Si es que allá hay fans de eso, pues solo están disponibles para PlayStation 4 y Switch. En el juego de Scott Pilgrim podemos elegir controlar el héroe homónimo, a Ramona Flowers, a Kim Pine, a Stephen Stills, a Knives Chow o a Wallace Wells. Nega Scott, el antihéroe, también es seleccionable, pero tendrás que desbloquearlo antes. La forma de desbloquearlo es terminando el juego con todos los personajes base: Kim, Stills, Ramona y Scott. Por cierto, eso de pelear contra tu yo oscuro probablemente es una referencia de The Legend of Zelda y Dark o Shadow Link. Más adelante ahondaremos en las decenas de easter eggs que tiene Scott Pilgrim vs. The World The Game. Hasta 4 jugadores pueden cooperar para avanzar sus niveles de forma simultánea y tienen el mismo objetivo de las novelas y las películas: pelear y derrotar a los 7 exes de Ramona, cada uno con su propio nivel. El cooperativo puede ser tanto en línea como de forma local, aunque por la pandemia la segunda opción es más difícil. Cada personaje seleccionable tiene sus propios movimientos y pueden expandir sus habilidades ganando experiencia. Y por si fuera poco, en cada escenario puedes tomar objetos del entorno o las armas de los enemigos para usarlos a tu favor. En general tienes 2 barras en el juego, tu salud y la de poder. La barra de poder tiene 2 funciones: mover parte de tus puntos a la salud o usarlos para ejecutar movimientos especiales. Por ejemplo, una gran forma de invertir esos puntos de poder es invocando a Knives Chow. También existe un assist de Mr. Chow. Este se desbloquea derrotándolo cuando te lo encuentras en algún escenario al azar. Pero tampoco te engolosines tanto gastando puntos con estas habilidades, pues con estos mismos puntos de poder puedes revivir si te noquean. Las monedas también son parte esencial de un sistema. Irás ganando monedas mientras juegas, y estas te servirán para comprar objetos que regeneren tu salud o mejoren las estadísticas. Y si estás jugando en cooperativo, tus compañeros usarán monedas para revivirte a ti. La vida es cara en Scott Pilgrim y te cobran por todo. Esto parece la vida adulta pagando impuestos. Chale. Pero por lo menos también existen áreas secretas y opcionales donde puedes obtener más dinero. Y ahora un breve descanso. El juego de Scott Pilgrim es muy difícil, sobre todo si piensas terminarlo desde la primera vez. Los desarrolladores hicieron esto intencionalmente para que tuvieras que grindear, es decir, es necesario reintentar los niveles varias veces para ir ganando monedas y experiencia hasta que seas más fuerte. Aunque si te gustan los retos, hay 3 niveles de dificultad. Selecciona el más difícil e intenta pasarlo sin morir desde la primera vez para recordar tus tiempos más retadores y caros en las arcades. Paul Robertson, conocido por títulos como Drawn to Life, fue quien se encargó del arte y la animación del juego, mientras que la banda de Chiptune, Anna Managuchi, hizo el soundtrack del juego. Esta banda sonora también se lanzó de forma digital gracias a ABKCO Records en 2010.
Por cierto, a pesar de que ya pasaron casi 18 años desde el nacimiento de este grupo, aún no sabemos bien a qué se debe su nombre. Algunas versiones aseguran que es solo gibberish al estilo de cómo habla Jabba the Hutt, mientras que otras creen que es porque los miembros de su banda trabajaron como internos en Armani, Prada y Gucci. De alguna forma, los chicos Armani, Prada, Gucci terminaron como Anamanaguchi. Brian Lee O'Malley y Edgar Wright, director de la película, también estuvieron involucrados en el desarrollo del juego. El juego de Scott Pilgrim está repleto de easter eggs con referencias y homenajes a otros videojuegos. Estos son algunos de nuestros favoritos. Uno de los juegos más referenciados es la franquicia de Kunio-kun de NES, desde la estructura de jugabilidad hasta algunas mecánicas como subir de nivel con vendedores de comida. Te recordarán a River City Ransom. Y hablando de Kunio-kun, la banda rival de Bob Bombs se llama Crash and the Boys, una referencia al juego Crash and the Boys Street Challenge, una colección de minijuegos y deportes. Otra serie súper referenciada en el juego de Scott Pilgrim es la de Super Mario Bros. Probablemente es la que más tiene easter eggs ocultos y no tan ocultos. Por ejemplo, a veces encontrarás puertas hacia la nada o interdimensionales, justo como en Super Mario Bros. 2. Dentro de estas carreteras de Subspace existen bloques de monedas y de ladrillos. Hasta nos dan ganas de golpear con la cabeza como si fuéramos Mario. Específicamente hay muchas más referencias a Super Mario Bros. 2. Resalta el menú de selección de personajes de Scott Pilgrim. Ya sabes, en ambos juegos se pueden coleccionar hasta 4 personajes. Hay cortinas rojas y todo. Además, a veces podrás desenterrar nabos que puedes lanzar a los enemigos. Una referencia más a Super Mario Bros. 2. Por otro lado, el mapa de Scott Pilgrim vs. The World The Game se ve sospechosamente como el de Super Mario World. También hay tubos por todas partes que sacarán a nuestro fontanero interior. Y hablando de este mismo juego, al final de la fortaleza de Gideon veremos cómo cae esta estructura de forma muy similar a como pasaba en Super Mario World, con todo y bandera de la paz y polvito, aunque bueno, los de Gideon son calzones blancos. Esta misma escena donde Scott observa la derrota de Gideon desde un edificio parece ser una referencia al intro de Mega Man 2, la cámara irá subiendo por el edificio alto. Y por supuesto, el nombre de la banda, Sex Pop Omb, tiene la franquicia de Mario Bros. Tatuada por todas partes. O'Malley admitió que el primer videojuego que tuvo de NES fue Clash at Demon Head, por eso mismo la banda de Envy se llama así. Incluso te encontrarás al protagonista de este juego, Billy Big Bang Blitz, en el nivel 5. Si pausas el juego, la música es similar a la de Battletoads, otro importante beat'em up. Si eres fan de Mega Man, hallarás un montón más de guiños en el juego de Scott Pilgrim. Por ejemplo, cuando terminas un nivel con Scott, la animación se parece mucho a la de Mega Man cuando sale del escenario. De hecho, cada personaje tiene una animación de celebración al final de los niveles, y son guiños a otros videojuegos. Por ejemplo, Steels usa un tubo tipo Warp Pipe como los de Super Mario Bros. Para irse, y Kim se va volando en una estrella como Kirby. En Scott Pilgrim, el jugador también puede comprar tanques de energía como en Mega Man en el Techno Base Shop. Hasta el gráfico es idéntico. Sin embargo, la referencia más directa a este juego de Capcom es cuando los jugadores derrotan la última fase de Gideon, donde podrán ver que era solo un robot y el exnovio real solo lo estaba controlando. Se ve que Gideon se inspiró en Dr. Willy de Mega Man 2. En el nivel 6 hallarás elfos similares a los de la serie de Golden Axe. Si llegas al último nivel de Scott Pilgrim, este te recordará bastante a Technodrome de los juegos de las Tortugas Ninja. Y hablando de lugares similares, en el nivel 6 hallarás una casa secreta, que además de parecerse a las casas de los juegos de Zelda 2, fuera de ahí encontrarás una llave que descansa en un pedestal. ¿No te recuerda un poquito a la Master Sword? Si la intentas sacar a golpes, porque pues es de las pocas cosas que podemos hacer aquí, te atacarán unas aves como en The Legend of Zelda, y Nega Scott se reirá de ti como el perro de Duck Hunt. Y bueno, por si no fueron ya suficientes referencias a la franquicia de The Legend of Zelda, el símbolo de Gideon es una trifuerza al revés. Algunos personajes cuentan con movimientos que parecen ser un easter egg de la franquicia de Street Fighter. Por ejemplo, Scott tiene una patada torbellino y si Ryu la ve, tiene todo para demandarlo. Aunque no sea verde ni de Brasil, Todd tiene un movimiento donde se agacha y suelta electricidad justo como Blanca.
Por cierto, en la batalla contra Todd, al inicio quiere retarte con una partida de lo que parece ser Guitar Hero. Y luego, si te fijas con atención, cuando Todd es derrotado, explota soltando todos los vegetales que no pudo procesar su vegano cuerpo, incluyendo algunos hongos que seguro vienen directo del reino champiñón de Super Mario. O al menos, eso pensamos. Otra referencia de Street Fighter 2 está en el reto de destruir autos en el nivel 2 de Scott Pilgrim. Definitivamente aprendimos que no hay que dejar estacionado nuestro coche ni en Street Fighter 2 ni en el juego de Scott Pilgrim. Estaría más seguro en las colonias donde más roban autopartes. Si no destruyes el auto suficientemente rápido, aparecerán bombas que te harán bastante daño. Si lo ves en cámara lenta, verás que uno de los explosivos es una Bob Omb, otra referencia a Mario. Roxy Richter es la cuarta exnovia malvada y su apellido con todo y su látigo espada inconfundiblemente viene de la serie de Castlevania con Richard Belmont, el protagonista de Rondo of Blood. Aunque algunos también se acordarán de Ivy de Soul Calibur con su látigo que se vuelve espada y viceversa. Y por cierto, cuando la derrotas, salen un montón de animales. Esto indudablemente es una referencia a los juegos de Sonic, pues con el amigo erizo salen un montón de roedores al explotar las cápsulas. Volviendo a los easter eggs de Castlevania, en la batalla final con Gideon, él se levantará de un trono y al hacerlo, salen un montón de murciélagos. ¿Qué clase de Drácula de Castlevania es este? Otra referencia de Sonic está en la tienda de Wallace, donde puedes obtener un tal Spirit de Porcupine. Según, este objeto te permite correr a toda velocidad por 7 zonas, pero en realidad solo vas, pues más rápido. En esta misma tienda, a veces sale un objeto llamado Never Ending Fantasy. Por supuesto sabemos que se refiere a la legendaria franquicia de Square Enix. Otra referencia de este RPG es cuando peleamos contra el Gideon que se fusiona con todos los exnovios malévolos. Este enemigo enorme que trasciende hasta ser una clase de dios es similar a batallas finales de Final Fantasy como la de Kefka, la cual, por cierto, también es una torre de partes humanas. Al inicio del juego de Scott Pilgrim aparece una pantalla de la policía vegana, la misma que revisa a Todd, con la leyenda de The Winners Don't Eat Meat. Esto es una parodia a la campaña del FBI de los arcades donde advertían: Winners don't use drugs. Finalmente, en algunos segmentos del juego de Scott Pilgrim pelearon contra zombies y perros similares a unos Doberman. ¿Será una referencia a Resident Evil? Scott Pilgrim vs. The World, The Game, no solo esconde decenas de referencias de videojuegos, sino también del cómic de Scott Pilgrim, de la película y hasta del anime en general. Uno de nuestros favoritos es cuando Roxy desaparece un área, pues usará un jutsu de sustitución, una referencia directa de Naruto. Está muy bien aplicado porque, pues es una ninja. Adicional a la campaña, hay varias modalidades que puedes desbloquear, como Boss Rush, en el cual debes eliminar a todos los jefes del juego en tiempo récord. Si quieres probar este modo, debes usar este código en la pantalla de título. En Xbox es derecha derecha B RB derecha derecha B RB, mientras que en PlayStation es derecha derecha círculo R1 derecha derecha círculo y finalmente R1. ¿Lo anotaron? El modo Survival Horror es como de supervivencia. Hordas de zombies te atacarán y el objetivo es sobrevivir con solo una vida el mayor tiempo posible. Para desbloquear este modo debes de ingresar este código en la pantalla de inicio: abajo, arriba, derecha, abajo, arriba, derecha, abajo, arriba y derecha 3 veces. En Battle Royale puedes pelear contra otros jugadores. Y finalmente, en Dodgeball, el jugador solo puede derrotar enemigos arrojándoles una bola. Cabe destacar que todos estos modos ya están desbloqueados en Complete Edition, de ahí viene su nombre. Ya que andamos hablando de códigos, hay algunos más, justo como en los viejos tiempos. El siguiente es para activar la sangre en el juego. Estando en la pantalla de inicio, presiona en el control de tu Xbox A, B, A, X, A, B, B. En PlayStation 3, cambia a X, círculo, X, cuadrado, X, círculo, círculo. También hay un soundcheck oculto. Esto se debe presionar en la pantalla de selección de niveles, es decir, en el mapa. En Xbox es LB, 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 RB, 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 LB, RB. En PlayStation es L1, 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 R1, 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 L1, R1. Ahora, si tu amigo y tú quieren elegir al mismo personaje, es posible hacerlo, pero con un código. En Xbox es abajo RB, arriba LB y B, mientras que en PlayStation es abajo R1, arriba L1, triángulo, círculo. Aunque si lo que quieren es tener el poder del amor o the power of love, es decir, la espada del nivel 7-2, presiona en Xbox XXXAB y en PlayStation 3 cuadrado, 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 X, círculo, triángulo.
Ahora, si te gustó el easter egg de los animales emergiendo de Roxy, este código es para ti. Si presionas arriba, arriba, abajo, abajo y luego arriba 4 veces en la pantalla de título, el dinero del juego se convertirá en animales. Blancanieves estaría extasiada. O los furros también. Finalmente, existe un código para sacrificar una vida a cambio de obtener $50. Todo un trato con el diablo. La forma de lograrlo es estando dentro de algún nivel y presionando lo siguiente en PlayStation 4. Dejar presionado X y luego presionar arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, círculo. En Xbox debes mantener presionado B y luego presionar arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B. En Switch debes mantener presionado B, luego arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A. Estos códigos de sacrificio de vida cambiaron, pues en la versión original de 2010 también estaban, pero los botones a presionar eran distintos. Cuéntanos, ¿ya sabías todos estos datos del juego de Scott Pilgrim? ¿Compraste tu edición física para que no se pierda nunca más en el efímero mundo de lo digital? ¿Crees que el juego necesita una secuela? ¿Qué otros easter eggs tienes para nosotros? Cuéntanos en los comentarios y además, no te olvides de darle like al video, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Mariana y yo te lo agradeceríamos mucho. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic IO y nos vemos hasta la próxima.